Después del funeral de mi hermano, su esposa lanzó una caja de madera al río, miró a los lados y se fue. Cuando me acerqué, escuché un sonido ahogado dentro y pensé, por favor, que no haya nada ahí. La abrí con fuerza, y lo que encontré adentro me dejó sin palabras. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final, y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. El funeral de Robert había terminado hacía apenas una hora, cuando vi a Yolanda caminar hacia el río que bordeaba el cementerio. Desde mi auto, la observé mientras cargaba una caja de madera que no recordaba haber visto durante la ceremonia. Sus movimientos eran rápidos, nerviosos, como si alguien pudiera estar observándola. Esperé hasta que desapareció entre los árboles antes de salir del vehículo. Algo en su comportamiento me inquietaba profundamente. Durante los últimos 5 años, desde que se casó con mi hermano, Yolanda siempre había sido distante conmigo, pero ese día había algo diferente. Durante todo el funeral, apenas había derramado una lágrima, y cuando la gente se acercaba a darle el pésame, sus respuestas eran mecánicas, ensayadas. El sendero hacia el río estaba húmedo por la lluvia de la madrugada. Mis zapatos se hundían ligeramente en el barro mientras me acercaba al lugar donde había visto desaparecer a Yolanda. El sonido del agua corriendo se hacía más fuerte con cada paso. La encontré parada en la orilla, sosteniendo la caja sobre su cabeza con ambas manos. Por un momento pensé que tal vez era algún ritual personal, algo relacionado con el duelo. Pero cuando la vi balancearse hacia atrás, preparándose para lanzarla al agua, supe que tenía que intervenir. «¿Yolanda?», dije, saliendo de entre los arbustos. «¿Qué estás haciendo?». Se sobresaltó tanto que casi pierde el equilibrio. La caja se tambaleó en sus manos y por un segundo pensé que se le caería. Sus ojos se llenaron de pánico cuando me vio. «Silvia», susurró, bajando lentamente la caja. «No te escuché llegar. ¿Qué hay en esa caja?», pregunté, acercándome un paso más. Sus nudillos se pusieron blancos de la fuerza con que la agarraba. Son cosas personales de Robert. Cosas que él hubiera querido que descansaran con él. Algo en su voz no me convenció. En 15 años de matrimonio con mi hermano, nunca había visto a Yolanda tan alterada. Incluso cuando Robert tuvo su primer ataque al corazón hace 2 años, ella se mantuvo más compuesta que en este momento. «¿Por qué no las enterraste con él entonces?», insistí. «¿Por qué?». Se detuvo, mirando hacia el río como si buscara una respuesta en las aguas turbias. «Porque algunas cosas es mejor que desaparezcan para siempre». Antes de que pudiera responder, dio un paso hacia el agua y lanzó la caja con todas sus fuerzas. La vi volar por el aire y aterrizar en el río con un chapoteo fuerte. Por un momento, la caja flotó en la superficie antes de comenzar a hundirse lentamente. «¡No!», grité, quitándome los zapatos sin pensar. «¿Qué has hecho?». Yolanda me agarró del brazo cuando me dirigía hacia el agua. «Déjalo ir, Silvia. Robert está muerto. Lo que había en esa caja murió con él». Pero yo ya estaba corriendo hacia el río. El agua estaba helada y me llegaba hasta las rodillas cuando logré ver la caja, que se había atorado entre unas rocas cerca de la orilla opuesta. La corriente no era muy fuerte en esa parte, pero sabía que si esperaba más tiempo, se la llevaría hacia aguas más profundas. «Silvia, vuelve aquí», gritó Yolanda desde la orilla. «Vas a enfermarte». No le hice caso. Había algo en su desesperación que me confirmaba que necesitaba ver qué había en esa caja. Con mucho cuidado, logré llegar hasta donde estaba atorada y la agarré con ambas manos. Era más pesada de lo que esperaba. Cuando regresé a la orilla, Yolanda ya no estaba. Escuché el sonido de un auto alejándose por el camino del cementerio. Me quedé ahí, empapada y temblando, sosteniendo una caja que claramente no quería que nadie viera. La madera estaba hinchada por el agua, pero el mecanismo de cierre seguía funcionando. Con manos temblorosas, logré abrirla. Adentro había varias bolsas de plástico selladas, cada una conteniendo diferentes objetos. Lo primero que vi fue una pequeña grabadora digital, del tipo que Robert usaba para sus reuniones de trabajo.
También había fotografías en sobres manila, cartas manuscritas y lo que parecían ser documentos legales. Todo estaba cuidadosamente protegido del agua, como si alguien hubiera planeado que esta caja pudiera terminar en condiciones húmedas. Tomé la grabadora con manos temblorosas y presioné el botón de reproducir. Al principio solo se escuchaba estática, pero luego reconocí la voz de una mujer. No era la voz de Yolanda que yo conocía, sino algo más seductor, más calculado. «Marcus, cariño», decía la voz. «Necesito que entiendas que esto tiene que quedar entre nosotros. Mi esposo no puede saber nunca sobre nuestros encuentros». Mi sangre se heló. Era definitivamente la voz de Yolanda, pero hablando con alguien llamado Marcus. Robert nunca había mencionado a ningún Marcus. La grabación continuaba. «Ya sabes lo que pasará si decides hablar. Las fotografías que tengo de nosotros juntos en tu oficina no quedarían muy bien en el periódico local, ¿verdad? Especialmente considerando tu posición en el banco». Detuve la grabación, sintiendo como si el mundo hubiera comenzado a tambalearse bajo mis pies. Abrí uno de los sobres con fotografías y casi se me cae de las manos cuando vi su contenido. Eran imágenes de Yolanda con un hombre que no era Robert, en situaciones claramente íntimas. Había más sobres, más grabaciones, más evidencia de una vida que Yolanda había mantenido completamente oculta durante todo su matrimonio con mi hermano. Cada pieza de evidencia que revisaba me hacía sentir más enferma. Robert había sido un hombre bueno, trabajador, que amaba profundamente a su esposa. Durante años, cuando yo expresaba mis reservas sobre Yolanda, él la defendía con una devoción que ahora me parecía trágica. «Silvia», me decía siempre, «Yolanda es la mujer más honesta que conozco. No entiendo por qué no puedes ver lo buena que es». ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo habíamos sido todos tan ciegos? Con la caja empapada en mis brazos, caminé de regreso a mi auto, sabiendo que lo que acababa de descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre mi cuñada y sobre los últimos años de la vida de mi hermano. Lo que no sabía entonces era que esto era solo el comienzo. La verdad completa sobre Yolanda era mucho más oscura de lo que jamás hubiera imaginado. Esa noche no pude dormir. La caja descansaba sobre mi mesa de cocina como una bomba de tiempo, sus contenidos esparcidos cuidadosamente sobre toallas para que se secaran. Cada vez que miraba esas fotografías y escuchaba esas grabaciones, sentía como si estuviera profanando la memoria de Robert, pero sabía que tenía que entender la magnitud de lo que había descubierto. Había 6 grabaciones en total, todas de conversaciones telefónicas entre Yolanda y diferentes hombres. Marcus del banco, David del concesionario de autos, James de la inmobiliaria y otros 3 nombres que no reconocía. En cada grabación, el patrón era el mismo. Yolanda seducía, manipulaba y luego chantajeaba. «Robert piensa que soy una santa», le decía a David en una grabación que databa de hace 2 años. «Es tan ingenuo que nunca sospecha cuando salgo por las tardes. Le digo que voy al club de lectura de la iglesia». Me dolía el estómago cada vez que escuchaba esas palabras. Robert había estado tan orgulloso de que Yolanda participara en actividades de la iglesia. «Está encontrando su camino espiritual», me había dicho una vez. Es hermoso ver cómo ha madurado. Las fotografías eran aún peores. No solo mostraban a Yolanda en encuentros íntimos con estos hombres, sino que también había imágenes de documentos financieros, cheques firmados y lo que parecían ser transferencias bancarias. Cantidades de 500, 1,000, hasta $2,500, todas dirigidas a cuentas que aparentemente pertenecían a Yolanda. Pero la grabación más devastadora la encontré al final. Era la voz de Robert, claramente angustiado, confrontando a Yolanda. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», decía mi hermano, su voz quebrada por la emoción. 15 años, Yolanda. 15 años de matrimonio y todo ha sido una mentira». «Robert, cálmate», respondía Yolanda, pero su voz había perdido toda pretensión de dulzura. Sonaba fría, calculadora. «No es lo que piensas». «¿No es lo que pienso?». La voz de Robert se alzaba, algo que yo raramente había escuchado en toda mi vida. Mi hermano era el hombre más tranquilo que conocía. «Tengo las fotografías, Yolanda. Tengo las grabaciones.
Sé sobre Marcus, sobre David, sobre todos ellos. Hubo un silencio largo antes de que Yolanda respondiera. Cuando lo hizo, su voz era completamente diferente, como si hubiera quitado una máscara que había estado usando durante años. ¿Y qué vas a hacer al respecto, Robert?, preguntó con un tono que me erizó la piel. ¿Vas a divorciarte de mí? ¿Vas a contarle a toda la ciudad que tu esposa te engañó? ¿Vas a destruir tu reputación como contador respetable solo para satisfacer tu orgullo herido? ¿Mi reputación? Robert sonaba incrédulo. ¿Te preocupa mi reputación? Tú eres la que has estado. Yo soy la que ha estado manteniendo cierto estilo de vida, lo interrumpió Yolanda. ¿Crees que tu sueldo de contador era suficiente para todas las cosas bonitas que teníamos? ¿El viaje a Europa del año pasado? ¿Las joyas que me comprabas? ¿El auto nuevo? Mi corazón se detuvo. Todo ese tiempo, Yolanda había estado financiando su matrimonio con dinero obtenido a través de chantajes y extorsiones. Además, continuaba Yolanda en la grabación, si decides hacer algo estúpido, puedo asegurarme de que pierdas más que solo tu matrimonio. Conozco secretos sobre cada uno de mis amigos, secretos que podrían arruinar sus matrimonios, sus carreras. ¿Crees que van a permitir que un contador entrometido los exponga? Marcus tiene conexiones en toda la ciudad, Robert. Una palabra suya y nunca volverás a conseguir trabajo en este estado. La grabación terminaba con el sonido de una puerta azotándose. No había más conversación después de eso. Revisé las fechas de todas las grabaciones y documentos. La confrontación entre Robert y Yolanda había ocurrido hace exactamente 6 meses. Mi hermano había muerto de un ataque cardíaco hace 3 semanas. Durante esos últimos 6 meses de su vida, Robert había estado recopilando evidencia contra su propia esposa. Había grabado sus conversaciones telefónicas, había conseguido copias de las fotografías, había rastreado las transferencias de dinero. Todo estaba meticulosamente organizado y fechado, como si estuviera preparando un caso legal. Pero lo que más me dolía era recordar cómo había cambiado Robert en esos últimos meses. Había perdido peso, se veía constantemente cansado y había comenzado a distanciarse de la familia. Cuando le pregunté si estaba bien, simplemente me dijo que tenía mucho estrés en el trabajo. Ahora entendía que no era estrés laboral. Era el estrés de descubrir que su vida entera había sido una mentira. Revisé el sobre final y encontré algo que me hizo temblar. Una carta escrita a mano por Robert, dirigida a mí. Silvia, comenzaba la carta con su letra familiar. Si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado y has encontrado la evidencia que he estado recopilando. Sé que siempre tuviste reservas sobre Yolanda, y ahora entiendo que tu instinto era correcto. Perdóname por no escucharte. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel mientras seguía leyendo. No sé qué hacer con esta información. He consultado con un abogado discretamente, pero Yolanda tiene razón sobre una cosa. Exponer esto destruiría muchas vidas, no solo la mía. Sin embargo, no puedo seguir viviendo esta mentira. Mi corazón, literalmente, no puede soportarlo más. La última línea de la carta me quitó el aliento. Cuida de ti misma, hermana. Y no dejes que Yolanda se salga con la suya para siempre. Robert había sabido que se estaba muriendo. Su corazón se había roto mucho antes de que dejara de latir físicamente. Cuando terminé de leer, me di cuenta de que tenía en mis manos no solo evidencia de la traición de Yolanda, sino también la última voluntad de mi hermano, que ella pagara por lo que había hecho. Lo que aún no sabía era hasta qué punto estaba dispuesta Yolanda a llegar para proteger sus secretos, y cuán peligrosa podría volverse cuando descubriera que su caja del río había caído en las manos equivocadas. 3 días después del funeral, decidí que no podía seguir cargando sola con el peso de lo que había descubierto. La evidencia que Robert había recopilado contra Yolanda era devastadora, pero necesitaba entender completamente la magnitud de sus crímenes antes de decidir qué hacer. Esa mañana, mientras Yolanda estaba en lo que ella llamaba su sesión de terapia de duelo en la ciudad, me dirigí a la casa que había compartido con mi hermano. Tenía una copia de la llave que Robert me había dado años atrás para emergencias. La casa se sentía extrañamente vacía, sin la presencia de Robert.
Sus libros de contabilidad seguían ordenados en su escritorio. Sus tazas de café aún estaban en el fregadero. Era como si el tiempo se hubiera detenido el día que murió. Busqué en el estudio de Robert, siguiendo las pistas que había encontrado en sus notas. Detrás de una fila de libros de leyes fiscales, encontré una caja fuerte pequeña que nunca había visto antes. La combinación estaba escrita en una nota pegada debajo del cajón de su escritorio, la fecha de nuestro cumpleaños compartido, algo que solo él y yo conocíamos. Dentro de la caja fuerte había más documentos, pero estos eran diferentes. Eran copias de registros bancarios que mostraban depósitos regulares en la cuenta personal de Yolanda, depósitos que no correspondían con ningún trabajo legítimo que ella tuviera. También había una carpeta marcada como Investigación privada, confidencial. Mi hermano había contratado a un investigador privado. El reporte del investigador era exhaustivo y nauseabundo. Yolanda no solo estaba chantajeando a los hombres con los que tenía aventuras, sino que había perfeccionado un sistema durante años. Seducía específicamente a hombres casados en posiciones de poder, banqueros, políticos locales, dueños de negocios. Los llevaba a hoteles donde tenía cámaras ocultas, y luego los chantajeaba con amenazas de exponer sus infidelidades. Pero lo más chocante estaba en la última página del reporte. El investigador había descubierto que Yolanda había hecho esto antes, en otra ciudad, hace más de 20 años. Había estado casada con otro hombre antes de conocer a Robert, un hombre que también había muerto súbitamente de un ataque cardíaco después de descubrir sus actividades. Las manos me temblaron mientras leía esa información. ¿Era posible que Yolanda hubiera matado a su primer esposo y ahora Robert estaba muerto también? El reporte incluía documentos médicos que el investigador había conseguido a través de contactos en el hospital. En los últimos 6 meses de vida de Robert, había habido varias visitas a emergencias por episodios de presión arterial extremadamente alta, palpitaciones cardíacas severas y otros síntomas que los doctores atribuían a estrés. Pero había algo más. En sus notas personales, Robert había documentado cambios extraños en su rutina diaria durante esos últimos meses. Yolanda había comenzado a insistir en prepararle el café de las mañanas, algo que nunca había hecho en 15 años de matrimonio. También había comenzado a darle vitaminas especiales para el estrés, que supuestamente había recomendado un doctor naturista. Mi hermano, siendo contador, había conservado meticulosamente todos los recibos. Las vitaminas no provenían de ningún doctor naturista. Las había comprado Yolanda en línea, de una fuente que el investigador no había podido rastrear completamente. El cuadro completo comenzaba a formarse y era aterrador. Yolanda no solo había traicionado a Robert emocionalmente y financieramente, sino que posiblemente lo había estado envenenando lentamente para acelerar su muerte. Estaba tan absorta leyendo los documentos que no escuché el auto entrando al garaje. La voz de Yolanda me sobresaltó desde la puerta del estudio. «¿Qué estás haciendo aquí, Silvia?» Me di vuelta lentamente, todavía sosteniendo el reporte del investigador en mis manos. Yolanda estaba parada en la puerta, pero su apariencia era completamente diferente a como la había visto en el funeral. No había rastro de la viuda afligida que había interpretado para la familia y los amigos. Sus ojos eran fríos, calculadores, casi predatorios. «Leyendo sobre tu primer esposo», dije, sorprendiéndome a mí misma por lo calmada que sonaba mi voz. «Thomas Mitchell, que también murió de un ataque cardíaco después de descubrir tus aventuras». Su expresión no cambió ni un ápice. No hubo sorpresa, no hubo negación, no hubo intento de explicación. Solo una sonrisa lenta y fría. «Así que encontraste la caja», dijo, entrando al estudio y cerrando la puerta detrás de ella. Me pregunté dónde había ido a parar después de que desapareciste tan dramáticamente del río. «¿Mataste a Robert?», pregunté directamente. Yolanda se rió, un sonido que me heló la sangre. Robert se mató a sí mismo con su estrés y su obsesión por exponer la verdad. Yo simplemente aceleré un proceso que ya estaba en marcha. Admites que lo envenenaste. Admito que le di suplementos para ayudarlo con su ansiedad,
dijo, sentándose en la silla de Robert como si fuera suya. Si esos suplementos interactuaron mal con su condición cardíaca preexistente, bueno, eso es una tragedia médica, no un crimen. La frialdad con la que hablaba sobre la muerte de mi hermano me llenó de una rabia que nunca había sentido antes. «Eres un monstruo. Soy una superviviente», replicó, «y soy muy buena en lo que hago». Robert era un buen hombre, pero era débil. Se habría desmoronado bajo la presión de un divorcio público. Le hice un favor. ¿Un favor? Mi voz subió de volumen a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Murió creyendo que yo era su esposa devota que cometió algunos errores. Su reputación se mantuvo intacta. Si hubiera seguido adelante con su pequeña investigación, habría arruinado su nombre y el de todos los hombres involucrados. ¿Realmente crees que Marcus del banco habría permitido que eso sucediera? ¿O David del concesionario? Ellos tienen más que perder que yo. Era entonces cuando entendí la verdadera profundidad de la red que Yolanda había tejido. No era solo chantaje individual, era una operación sistemática que involucraba a algunos de los hombres más poderosos de la ciudad. Y todos tenían razones para mantenerla protegida. Además, continuó Yolanda, levantándose de la silla y acercándose a mí. ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Ir a la policía? ¿Con qué pruebas? Robert murió de causas naturales, según el certificado de defunción. Todo lo demás son solo especulaciones. Tenía razón, y lo sabía. Sin una autopsia que mostrara envenenamiento y sin testigos de lo que ella había hecho, sería mi palabra contra la suya. Pero tengo las grabaciones, dije, las fotografías, la evidencia del chantaje, que son inadmisibles en un tribunal criminal, respondió con una sonrisa, y que implicarían a hombres muy poderosos que harían cualquier cosa para mantener esos secretos enterrados. ¿Realmente crees que van a permitir que una mujer de 61 años los destruya? Por primera vez desde que había encontrado la caja, sentí miedo real. No solo por lo que Yolanda había hecho, sino por lo que era capaz de hacer si me veía como una amenaza. Así que aquí está lo que va a pasar, dijo Yolanda, su voz tomando un tono amenazante. Vas a tomar todos esos documentos, vas a quemarlos y vas a olvidar que alguna vez existieron. Vas a continuar siendo la hermana afligida que llora la muerte de su querido hermano, y yo voy a continuar siendo la viuda devastada que está tratando de reconstruir su vida. ¿Y si me niego? Su sonrisa se volvió más fría. Entonces podrías sufrir el mismo tipo de tragedia médica que Robert. El estrés puede ser muy dañino para el corazón, especialmente en mujeres de tu edad. Era una amenaza directa y ambas lo sabíamos. Pero lo que Yolanda no sabía era que yo ya no era la misma mujer que había estado demasiado asustada para confrontar mis sospechas sobre ella durante años. Algo había cambiado en mí desde que encontré esa caja. La verdad sobre lo que le había pasado a Robert me había dado algo que no había tenido en años: propósito. Entiendo perfectamente, dije finalmente, guardando cuidadosamente los documentos en mi bolsa. Yolanda pareció relajarse, satisfecha de que hubiera aceptado su ultimátum. Pero mientras salía de la casa de Robert, ya estaba formulando un plan. Si Yolanda pensaba que podía amenazarme para que mantuviera silencio sobre el asesinato de mi hermano, estaba gravemente equivocada. Durante las siguientes 2 semanas me convertí en una mujer completamente diferente. La Silvia que había pasado 61 años evitando conflictos y manteniendo la paz familiar había desaparecido. En su lugar emergió alguien que Robert habría reconocido desde nuestra infancia, la hermana menor que nunca se rendía cuando algo era injusto. Mi primera parada fue el bufete de abogados donde trabajaba Marcus, el primer hombre en las grabaciones de Yolanda. El Banco Nacional había sido auditado recientemente por irregularidades en los préstamos, según había leído en el periódico local. Era la oportunidad perfecta. Me vestí con mi mejor traje de negocios y pedí una cita con Marcus bajo el pretexto de necesitar asesoría financiera para el patrimonio de Robert. Su secretaria me programó para el viernes por la tarde. Marcus era exactamente como me lo había imaginado al escuchar las grabaciones. Un hombre de mediana edad, bien vestido,
con esa confianza que solo da el dinero y la posición social. Su oficina estaba decorada con fotografías de su familia, una esposa rubia sonriente y 2 hijos adolescentes. «Señora Hernández», dijo cuando entré, «lamento mucho su pérdida. Robert era un contador excelente. Trabajamos juntos en varios proyectos a lo largo de los años». «Sí», respondí, tomando asiento frente a su escritorio. «Estoy segura de que trabajaron muy de cerca, especialmente con mi cuñada Yolanda». Vi cómo se tensó ligeramente al mencionar su nombre, pero mantuvo su compostura profesional. «Por supuesto, Yolanda es una mujer encantadora. Debe estar pasando por un momento muy difícil». Abrí mi bolsa y saqué una de las fotografías menos explícitas, pero lo suficientemente clara para mostrar a Marcus y Yolanda en una situación comprometedora. La coloqué sobre su escritorio sin decir una palabra. El color desapareció completamente de su rostro. «¿Qué? ¿Qué es esto?» «Es una fotografía que encontré entre las pertenencias de Robert», dije con calma. «Hay muchas más donde salió esta. También hay grabaciones de conversaciones telefónicas muy interesantes». Marcus se aferró al borde de su escritorio, sus nudillos blancos. «¿Qué quiere?» «Quiero la verdad sobre lo que realmente pasó con mi hermano». Durante la siguiente hora, Marcus me contó una historia que era aún más sórdida de lo que había imaginado. Yolanda no solo lo había seducido y chantajeado a él, sino que había orquestado un esquema más amplio que involucraba préstamos bancarios fraudulentos. «Ella me convenció de aprobar préstamos para compañías fantasma», admitió Marcus, con la voz quebrada. «Compañías que ella controlaba a través de terceras personas. El dinero desaparecía inmediatamente después de ser transferido». «¿Cuánto dinero?» «Durante los últimos 3 años, aproximadamente $250,000. La cifra me dejó sin aliento. Yolanda no solo había estado chantajeando a hombres por unos pocos miles de dólares aquí y allá, había estado robando cantidades masivas de dinero del banco. ¿Robert sabía sobre esto?», pregunté. Marcus asintió miserablemente. «Lo confrontó hace 6 meses, tenía copias de todas las transacciones. Dijo que iba a reportarlo a las autoridades federales si no confesaba todo inmediatamente». «¿Y qué pasó?». «Yolanda me llamó esa noche, estaba furiosa. Dijo que Robert estaba arruinando todo y que tenía que ser detenido. Yo pensé que se refería a convencerlo de no hablar, pero ahora». Se detuvo, mirándome con horror en los ojos. «¿Usted cree que ella lo mató?». No respondí directamente, pero vi en su expresión que él ya conocía la respuesta. «Marcus», dije finalmente, «necesito que me hagas un favor». Mi siguiente parada fue David, el dueño del concesionario de autos. A diferencia de Marcus, David era más directo en su culpabilidad. Cuando le mostré las evidencias, inmediatamente comenzó a justificar sus acciones. «Yolanda me dijo que Robert la maltrataba», dijo, paseándose nerviosamente por su oficina. «Dijo que necesitaba dinero para poder dejarlo. Yo solo estaba tratando de ayudarla». «¿Ayudarla con qué? ¿Con $30,000 en efectivo durante 2 años?» David se detuvo. «¿Cómo sabe sobre el dinero?» «Porque Robert lo sabía todo, y ahora yo también». Le conté sobre las sospechas de envenenamiento, sobre el primer esposo de Yolanda que había muerto en circunstancias similares. Vi cómo la realidad comenzaba a penetrar en su mente. «Dios mío», susurró, «¿qué hemos hecho?». «La pregunta no es qué hicieron», le dije, «sino qué van a hacer ahora para corregirlo». Durante las siguientes semanas, orquesté cuidadosamente una serie de eventos que llevaron a cada uno de los hombres chantajeados por Yolanda a tomar decisiones que ella no había anticipado. Marcus, aterrorizado por las implicaciones criminales de sus acciones y convencido de que Yolanda había asesinado a Robert, decidió confesar todo al FBI. La investigación bancaria se intensificó y los préstamos fraudulentos fueron descubiertos. David, enfrentando la realidad de que había sido cómplice involuntario en el asesinato de mi hermano, también cooperó con las autoridades. Proporcionó registros detallados de todos los pagos que había hecho a Yolanda, así como copias de las amenazas que ella había hecho contra él. James, el agente inmobiliario, fue el más difícil de convencer,
pero cuando le mostré evidencia de que Yolanda había usado dinero obtenido ilegalmente para comprar propiedades que luego vendía con ganancias enormes, se dio cuenta de que él también estaba en problemas legales serios. Pero la pieza final de mi plan requería algo más personal. Una noche, exactamente un mes después del funeral de Robert, llamé a Yolanda. «Hola, Yolanda», dije cuando contestó. «Necesitamos hablar». «¿Sobre qué?». Su voz era cautelosa. «Sobre tu futuro y sobre el dinero que robaste del banco». Hubo un silencio largo. «No sé de qué estás hablando». «Por supuesto que sí. Así como sabes que Marcus ya le confesó todo al FBI y que David está cooperando completamente con la investigación y que James ha entregado todos los registros de las propiedades que compraste con dinero robado». Otro silencio, pero esta vez pude escuchar su respiración acelerada. «Esto es lo que va a pasar», continué, usando el mismo tono frío que ella había usado conmigo semanas atrás. «Vas a confesarle a la policía que envenenaste a Robert. Vas a admitir todo, el chantaje, el fraude bancario, el asesinato. Y vas a hacerlo antes de que el FBI termine su investigación y descubra cosas que son aún peores para ti». «¿O qué?», preguntó, pero su voz ya no tenía la misma confianza amenazante de antes. «O voy a asegurarme de que todo el mundo sepa exactamente quién eres, incluyendo la familia de tu primer esposo, que ya está haciendo preguntas muy interesantes sobre su muerte después de que el investigador privado de Robert los contactara». Era una mentira, pero sonó convincente. «No puedes probar nada sobre Robert», dijo, pero pude escuchar la desesperación filtrándose en su voz. «No necesito probarlo. Los federales lo harán cuando exhumen su cuerpo para la autopsia que van a ordenar como parte de la investigación bancaria. Los venenos que usaste aparecerán en el análisis toxicológico y entonces tendrás que explicar por qué compraste esas sustancias en línea». Otra mentira, pero basada en suficiente verdad para ser creíble. Yolanda comenzó a llorar del otro lado de la línea, pero no eran lágrimas de pena, sino de pánico puro. «¿Qué quieres de mí?», susurró finalmente. «Justicia para Robert», respondí, «y que pagues por lo que hiciste». 2 días después, Yolanda fue arrestada después de confesar el asesinato de mi hermano a la policía local. La investigación federal sobre el fraude bancario reveló una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que Robert había descubierto. Pero para mí, la verdadera victoria no fue ver a Yolanda esposada y llevada a prisión. Fue encontrar, entre las pertenencias que la policía confiscó de su casa, una carta que Robert había escrito, pero nunca había enviado. Era una carta dirigida a mí, fechada una semana antes de su muerte. En ella, me agradecía por siempre haber sido su hermana protectora y me pedía que no buscara venganza si algo le pasaba a él. «La venganza no te traerá paz», había escrito. Pero la verdad, sí. Tenía razón. No había encontrado venganza, había encontrado justicia. Y por primera vez en meses podía dormir en paz sabiendo que Robert finalmente podía descansar también. El arresto de Yolanda fue solo el comienzo. Lo que siguió fue un proceso que me enseñó que la justicia, aunque satisfactoria, viene con un precio emocional que no había anticipado. 3 días después de su confesión, recibí una llamada del detective Sullivan, el investigador asignado al caso. Su voz sonaba cansada cuando me pidió que fuera a la estación de policía para revisar evidencia adicional que habían encontrado en la casa de Yolanda. «Señora Hernández», me dijo cuando llegué, «necesita prepararse para lo que está a punto de ver. Encontramos cosas en el sótano de su cuñada que sugieren que esto va mucho más profundo de lo que pensábamos». Me llevó a una sala de evidencias donde habían organizado meticulosamente los objetos confiscados de la casa de Robert y Yolanda. Lo que vi me quitó el aliento. Había cajas llenas de fotografías de al menos 12 hombres diferentes, todas tomadas en situaciones comprometedoras. Registros financieros que mostraban depósitos regulares por cantidades que variaban desde $500 hasta $5,000. Y lo más perturbador, un diario detallado donde Yolanda había documentado las vulnerabilidades psicológicas de cada una de sus víctimas. «Marcus teme perder a su familia más que nada»,
había escrito sobre el banquero. Su hijo mayor tiene problemas con drogas que ha mantenido en secreto. Puedo usar esto si necesito más presión. Sobre David. Muy vanidoso. Responde bien a la adulación. Su esposa no sabe sobre sus problemas de juego. Excelente punto de presión. Página tras página de análisis fríos y calculados de hombres que ella había visto no como personas, sino como recursos para explotar. Pero la sección más perturbadora del diario estaba dedicada a Robert. Robert sospecha algo, había escrito 6 meses antes de su muerte. Ha comenzado a hacer preguntas sobre mis salidas nocturnas. Necesito ser más cuidadosa o considerar opciones más permanentes. 2 semanas después, Robert ha contratado a un investigador privado. Esto se está volviendo problemático. Las dosis actuales no están funcionando lo suficientemente rápido. Y finalmente, 1 semana antes de su muerte. Robert me confrontó directamente. Sabe sobre Marcus y David. Tiene fotografías. No puedo permitir que esto llegue más lejos. Aumentaré la dosis esta noche. El detective Sullivan me observó mientras leía, su expresión sombría. Señora Hernández, esto es evidencia clara de premeditación. Su cuñada no solo mató a su hermano, sino que documentó cada paso del proceso. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Una cosa era sospechar que Yolanda había envenenado a Robert. Otra muy diferente era leer sus pensamientos mientras planificaba su asesinato. ¿Hay más?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. El detective asintió gravemente. Encontramos correspondencia con un laboratorio químico en línea. Órdenes de sustancias que, combinadas, pueden causar exactamente los síntomas que su hermano experimentó antes de morir. También encontramos evidencia de que estuvo investigando los efectos de estas sustancias en hombres de la edad de Robert. Me mostró copias de búsquedas en Internet que Yolanda había hecho. Síntomas de envenenamiento por digitalis. Cómo simular un ataque cardíaco natural. Detección de venenos en autopsias. Era un manual paso a paso de cómo asesinar a alguien y salirse con la suya. Detective Sullivan, dije con voz temblorosa, ¿qué hay del primer esposo? ¿Thomas Mitchell? Ya estamos coordinando con las autoridades en Ohio, donde él murió. Van a exhumar el cuerpo para análisis toxicológicos. Basándose en lo que hemos encontrado aquí, hay una alta probabilidad de que encontremos evidencia similar. Durante las siguientes semanas, mientras la investigación continuaba, comencé a recibir llamadas de familiares de otras posibles víctimas. La historia había llegado a los medios nacionales, y mujeres de todo el país se comunicaban conmigo, preguntando si sus esposos o hermanos podrían haber sido víctimas de Yolanda. Una de esas llamadas me marcó profundamente. Era de una mujer llamada Patricia en Colorado. Mi hermano murió hace 5 años, me dijo llorando por teléfono. Conoció a una mujer en un viaje de negocios que se parecía mucho a la descripción de su cuñada. Se casaron después de 6 meses, y él murió de un ataque cardíaco al año siguiente. Ella desapareció con todos sus ahorros. Le di el número del detective Sullivan y le sugerí que se pusiera en contacto con las autoridades locales. Era posible que Yolanda hubiera estado operando en múltiples estados durante décadas. Pero lo que más me afectó emocionalmente fue la llamada que recibí de la hija de Thomas Mitchell, el primer esposo de Yolanda. Señora Hernández, me dijo Jennifer Mitchell, quería agradecerle por finalmente exponer la verdad sobre lo que le pasó a mi padre. Mi familia vivió durante 20 años pensando que él había tenido problemas cardíacos porque estaba estresado por el divorcio que Yolanda había solicitado. ¿Divorcio?, pregunté. Esto era nuevo. Sí, papá había descubierto que ella estaba teniendo aventuras y le pidió el divorcio. Yolanda lo convenció de ir a terapia matrimonial para salvar su matrimonio. Murió 2 semanas después de la primera sesión. El patrón era idéntico. Yolanda había perfeccionado su método durante décadas. La llamada más difícil vino de Marcus, el banquero cuya cooperación había sido crucial para el caso. Silvia, me dijo, necesito pedirte perdón. No solo por lo que hice con Yolanda, sino por no haber tenido el valor de detenerla antes. Si hubiera hablado cuando Robert me confrontó la primera vez, tal vez él seguiría vivo. Marcus, le respondí,
Yolanda era una manipuladora experta. Sabía exactamente cómo explotar las debilidades de las personas buenas. Eso no me hace menos culpable. Mi cobardía costó la vida de un hombre bueno. Era cierto, pero también entendía que Yolanda había construido una red de miedo y chantaje tan sofisticada que sus víctimas se sentían completamente atrapadas. Durante este tiempo, Yolanda permanecía en prisión sin derecho a fianza. Sus abogados habían intentado argumentar que su confesión había sido coercionada, pero el diario y la evidencia física hacían imposible cualquier defensa creíble. Recibí una carta de ella desde la prisión que al principio dudé en abrir. Cuando finalmente lo hice, me sorprendió su contenido. Silvia, había escrito con su letra cuidadosa, no espero tu perdón, pero quiero que entiendas algo. Nunca planeé que las cosas llegaran tan lejos. Al principio, solo estaba tratando de sobrevivir. Mi primer matrimonio fue un error, y cuando descubrí que podía usar las debilidades de los hombres para obtener lo que necesitaba, se volvió adictivo. La carta continuaba. Robert era un buen hombre, probablemente el único hombre realmente bueno que conocí. Pero cuando descubrió mi secreto, no pude permitir que destruyera todo lo que había construido. No espero que lo entiendas, pero quería que supieras que no lo maté con odio. Lo maté con pánico. Arrugué la carta y la tiré a la basura. No me importaban sus justificaciones o sus intentos de humanizarse después de lo que había hecho. Pero esa noche, mientras estaba acostada en mi cama, no pude evitar pensar en las palabras de Robert en su carta final. La venganza no te traerá paz, pero la verdad sí. Había encontrado la verdad. Había visto que se hiciera justicia, pero la paz que Robert había prometido aún se sentía lejana. Había demasiada tristeza, demasiada rabia, demasiadas preguntas sobre qué habría pasado si hubiera actuado sobre mis sospechas años antes. Lo que no sabía entonces era que la paz vendría, pero de una manera que nunca habría esperado. 6 meses después del arresto de Yolanda, me encontré sentada en el banco junto al río donde todo había comenzado. Era el primer aniversario de la muerte de Robert, y había venido aquí no por tristeza, sino por algo que no había sentido en años: gratitud. El juicio había terminado la semana anterior. Yolanda fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Robert, y las autoridades en Ohio habían confirmado que Thomas Mitchell también había sido envenenado con las mismas sustancias. Había evidencia que sugería víctimas adicionales en al menos 3 estados más. Pero para mí, el verdadero cierre no había venido con el veredicto. Había llegado de una manera mucho más inesperada. 3 semanas después del juicio, había recibido una visita de Jennifer Mitchell, la hija del primer esposo de Yolanda. Había viajado desde Ohio específicamente para conocerme. Quería agradecerte en persona, me había dicho mientras tomábamos café en mi cocina. Pero también quería preguntarte algo. ¿Qué vas a hacer ahora? Era una pregunta que me había estado haciendo a mí misma desde que todo terminó. Durante meses, mi vida había estado consumida por la búsqueda de justicia para Robert. Ahora que eso se había logrado, me sentía extrañamente vacía. No lo sé, le había respondido honestamente. Jennifer había sonreído. Tengo una idea. Su propuesta había sido tan simple como poderosa. Durante su propia búsqueda de respuestas sobre la muerte de su padre, se había dado cuenta de que había docenas, posiblemente cientos de familias que habían perdido seres queridos en circunstancias sospechosas, pero que nunca habían tenido los recursos o la determinación para investigar más profundamente. ¿Qué te parecería si trabajáramos juntas para ayudar a otras familias como las nuestras?, me había preguntado. La idea me había intrigado inmediatamente. Durante las siguientes semanas, Jennifer y yo habíamos desarrollado un plan. No queríamos crear una organización formal con burocracia y complicaciones. En su lugar, decidimos establecer una red informal de apoyo para familias que sospechaban que sus seres queridos habían sido víctimas de crímenes no resueltos o mal investigados. Usando nuestras propias experiencias y los contactos que habíamos desarrollado durante nuestras investigaciones,
Comenzamos a ayudar a otras personas a navegar el complejo proceso de buscar respuestas cuando las autoridades oficiales no estaban siendo útiles. Nuestro primer caso llegó a través de una mujer en Texas, cuyo hermano había muerto en circunstancias similares a las de Robert. Su cuñada había desaparecido con todos los ahorros de su hermano después de su muerte súbita por ataque cardíaco. Usando las mismas técnicas que había aprendido investigando a Yolanda, ayudamos a la mujer a recopilar evidencia que eventualmente llevó a la exhumación del cuerpo de su hermano y al arresto de su asesina. El segundo caso involucró a un hombre mayor, cuya hija había muerto de una sobredosis accidental, pero él sospechaba que su yerno estaba involucrado. Nuevamente, pudimos guiarlo a través del proceso de obtener una segunda opinión médica y reabrir la investigación. Con cada caso que ayudábamos a resolver, sentía que honraba la memoria de Robert de una manera que él habría aprobado. No era venganza, era justicia. Y más importante aún, era sanación. El detective Sullivan, quien se había convertido en un aliado invaluable durante nuestras investigaciones, me había explicado una vez por qué nuestro enfoque era tan efectivo. La mayoría de las familias se sienten perdidas cuando sospechan que algo no está bien, me había dicho. Los investigadores oficiales están sobrecargados de trabajo y a menudo no tienen tiempo para casos que parecen cerrados. Pero ustedes tienen algo que nosotros no tenemos: tiempo, pasión personal y la comprensión de lo que se siente cuando no obtienes respuestas. También había comenzado a trabajar como consultora informal para otros departamentos de policía que estaban investigando casos de envenenamiento doméstico. Mi experiencia con los métodos de Yolanda y mi conocimiento de las señales de advertencia que había aprendido a reconocer se habían vuelto recursos valiosos. Pero lo más satisfactorio había sido las cartas que recibía de familias a las que habíamos ayudado. Una en particular me había llegado esa mañana, razón por la cual había venido al río a reflexionar. Era de la hermana de una víctima de envenenamiento en Florida, cuyo caso habíamos ayudado a resolver 6 meses atrás. Querida Silvia, había escrito, quería que supieras que gracias a tu ayuda, finalmente pudimos darle a mi hermano el funeral que merecía. Durante 2 años, nuestra familia vivió con la vergüenza de pensar que había cometido suicidio. Ahora sabemos la verdad, que fue asesinado por alguien en quien confiaba. Es doloroso, pero es mejor que la mentira. Mi hermano puede descansar en paz, y nosotros también. Sentada junto al río, pensé en todas las familias que habían encontrado sus propias versiones de paz a través del trabajo que Jennifer y yo habíamos comenzado. Pensé en Robert y en cómo habría estado orgulloso de ver que su muerte no había sido en vano. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Jennifer. Silvia, me dijo con emoción, acabamos de recibir otra solicitud de ayuda. Es un caso en Arizona que suena muy similar al patrón de Yolanda. ¿Estás lista para otro? Sonreí, mirando el agua que fluía suavemente junto a la orilla. Siempre. Mientras caminaba de regreso a mi auto, pensé en lo mucho que había cambiado mi vida en el último año. Había comenzado como una mujer de 61 años que se sentía invisible e impotente frente a la injusticia. Ahora era alguien que otras personas buscaban cuando necesitaban fuerza y orientación en sus momentos más oscuros. Robert tenía razón en su carta final. La venganza no me había traído paz, pero la verdad sí. Y más que eso, usar esa verdad para ayudar a otros había transformado mi dolor en propósito. Esa noche, mientras organizaba los archivos para nuestro próximo caso, encontré algo que había guardado durante meses sin leer. La última entrada del diario de Yolanda, escrita el día antes de su arresto. He perdido el control de todo, había escrito. Silvia Hernández resultó ser más fuerte de lo que pensé. Robert entrenó bien a su hermana para proteger a la familia. Nunca debí subestimar el poder de alguien que lucha por amor en lugar de codicia. Cerré el diario y lo guardé en el archivo de evidencias. Yolanda finalmente había entendido la diferencia fundamental entre nosotras.
Ella había usado el miedo y la manipulación como herramientas de poder. Yo había usado el amor y la determinación como fuerzas de justicia. Esa diferencia había hecho toda la diferencia. Al día siguiente, mientras Jennifer y yo revisábamos los detalles del caso de Arizona, me di cuenta de que había encontrado algo que nunca había tenido antes en mi vida: un sentido verdadero de propósito. Robert había muerto, y eso era una pérdida que siempre llevaría conmigo. Pero su muerte había revelado una fuerza en mí que no sabía que existía. Una fuerza que ahora usaba cada día para asegurar que otras familias pudieran encontrar las respuestas que necesitaban para sanar. En el río donde todo comenzó con una caja misteriosa, había encontrado no solo la verdad sobre mi hermano, sino también la verdad sobre mí misma. A los 61 años, finalmente sabía quién era realmente. No la hermana silenciosa que evitaba conflictos, sino la protectora que luchaba por justicia. Y por primera vez en mi vida, eso era suficiente. 3 años después, cuando miro hacia atrás a esa mañana junto al río, sé que Robert estaría orgulloso, no solo de que hubiera expuesto la verdad sobre Yolanda, sino de lo que había construido desde entonces. Cada familia que ayudamos, cada caso que resolvemos, cada respuesta que proporcionamos es un testimonio de que el amor puede ser más poderoso que el mal. Yolanda había tratado de destruir todo lo que era bueno en la vida de Robert. En su lugar, inadvertidamente, había creado algo hermoso: un legado de justicia que honraba su memoria y ayudaba a sanar el mundo, una familia a la vez. Era, finalmente, la paz que él había prometido que la verdad traería.